Y para estar claros, muchos temas, por supuesto, de análisis en esta mañana de miércoles. Queremos saludar a Juan Falcornet, que es abogado, analista político. Gracias por acompañarnos en este espacio. Un fuerte saludo para ti, toda la audiencia. Siempre un gran placer acompañarte. Y también nos acompaña uno de nuestros analistas de cabecera aquí en Noticias Caracol, Gabriel Cifuentes. Bienvenido, Gabriel. Eduardo, para usted, para mi amigo Juan y para toda la audiencia, feliz día. Bueno, en las últimas horas la Corte Constitucional ha tomado una decisión trascendental a propósito de la reforma pensional. Hay muchas dudas que surgen en el aire, evidentemente mucha gente preguntándose qué va a pasar con mi pensión, pero quizá una de las grandes dudas que en principio se analizó, Juan, tiene que ver con el alcance de la decisión. Ya muchos medios de comunicación hoy titulando aprobada la reforma pensional, entrará en vigor a partir del próximo mes de abril de 2027, pero evidentemente quedan todavía unos peros que no sabemos a su modo de ver qué alcance puede tener el hecho de que se devuelvan unos artículos y que tengan que ser debatidos por este nuevo Congreso. Pues definitivamente se le está dando total aire a la reforma pensional. Algunos sectores políticos, económicos y sociales esperaban que se archivara y que definitivamente pues no viera la luz, pero lo cierto es que con esta revisión para que se conozca y se puedan corregir algunos aspectos y se revise parte del articulado, denota que en su gran mayoría el texto conserva la esencia de la reforma que se planteó en el gobierno anterior y que definitivamente se mantendrá con esas medidas y con esos cambios sustanciales, y pareciera que es más aspectos periféricos o aspectos complementarios los que van a entrar nuevamente a revisarse, pero pues todo apuntaría a que efectivamente esa reforma, por lo menos en la parte estructural que tiene que ver con la modificación de cómo nosotros concebimos el tema pensional y sobre todo el ahorro pensional, que era el que más preocupación generaba, por lo menos para los sectores que más hicieron oposición y que de alguna manera también solicitaron que fuese el archivo y que no se diera la materialización de la misma. Pues lo cierto es que los aspectos estructurales y generales parece que se mantienen, y los aspectos que son complementarios, que entran a discusión, pues lo que nos deja ver es que si la reforma va a implementarse tal cual como la ha remitido la Corte y con los cambios que pueda surtir en el legislativo, sustancialmente conserva la esencia de lo planteado en su momento por el gobierno. Una esencia que está hablando del régimen de pilares, una esencia que está hablando de que todos los colombianos empezarán a cotizar en Colpensiones y básicamente quienes ganen más de 2.3 salarios mínimos podrían entrar ya a tener un ahorro extra en los fondos privados, que es básicamente como quedó concebida esta reforma pensional. Gabriel, aquí mucha gente buscando certezas. ¿Qué va a pasar con la reforma? Porque ahí hay otro asunto, y es que lo que definió la Corte en las últimas horas tiene que ver con vicios de forma, pero entendemos también que están haciendo fila muchas demandas relacionadas con asuntos de fondo. ¿Esto qué tanto podría cambiar por lo menos ese cronograma inicial del que venimos hablando? Pues Eduardo, el auto, por lo menos el comunicado es claro en advertir que el grueso de la reforma, es decir, todos los artículos que fueron declarados exequibles al margen del trámite que se tenga que surtir en la Cámara de Representantes para subsanar los vicios de forma de 9 artículos parciales de la ley, entraría en vigor y en operación el 1 de abril del 2027. Pero yo sí quiero señalar que si bien la reforma pensional, hoy se tiene una reforma pensional, esos fueron los términos utilizados por el presidente de Asofondos, los 9 artículos sí contienen elementos que, si bien no son nucleares en la estructura de la reforma pensional, sí son sensibles, como por ejemplo la definición de cuál es el límite para ese régimen que va con pensiones y los fondos privados, la utilización de los recursos de los fondos privados, el rol del Banco de la República como administrador o como veedor de estos fondos. Entonces las discusiones que quedan igual no son de menor calibre, y aquí la gran pregunta también es si el gobierno nacional, que había anunciado una contrarreforma durante la campaña,
va a agotar, digamos, capital político para tratar de hundir o a través de la discusión que queda abierta en artículos que son en todo caso relevantes para definir el alcance de la reforma personal, se la va a jugar, o Gabriel. si por el contrario, Eduardo, lo que va a haber es una contrarreforma y un proyecto de ley para, digamos, echar para atrás lo que la Corte Constitucional el día de ayer declaró. Gabriel, aquí quisiera contrapreguntarle algo porque me parece interesante ese punto que usted toca. ¿Qué tan vulnerable queda para cambios, para modificaciones sustanciales la reforma con esos artículos que debe revisar ahora el Congreso? Pues la verdad no mucho, la estructura de un modelo pensional que avanza por reparto a un sistema, digamos, de pilares, que entre otras cosas hace parte de las recomendaciones del Banco Mundial y que yo creo que hay un acuerdo más o menos amplio en que esa estructura no necesariamente es negativa a pesar de que tiene muchos problemas y que el déficit que deja la reforma tal y como está va a aumentar y no va a disminuir, pero, por ejemplo, Eduardo, temas como la disminución de semanas de cotización por pertenencia a grupos étnicos indígenas, la disminución de las semanas cotizantes para mujeres, el manejo y el alcance del manejo de los recursos en los fondos privados, el rol del Banco de la República, son temas que en todo caso generaron muchas discusiones y de hecho la Corte devuelve estos 9 artículos porque a pesar de tener proposiciones aditivas o modificatorias, no fueron discutidas ni deliberadas en el Congreso. Y son justamente estos artículos los que, más allá de la estructura pensional que ya quedó en pie, sí estaban generando mucho debate, mucha controversia Sí. durante su trámite en el Congreso. Aquí estamos hablando de vicios de trámite, efectivamente algunos errores que encuentra la Corte Constitucional a la hora de tramitar como tal la ley. Aquí no estamos hablando de temas de fondo, pero si bien es cierto, a través de esas proposiciones pues podrían entrar algunas modificaciones. Juan, aquí yo quisiera preguntarle, bajo su tutela, usted como abogado, ¿qué tanto se podría enredar el tema en la Cámara de Representantes? La Corte le da 30 días para que resuelva y subsane estos vicios de trámite, pero es cierto que ya hayan aparecido algunos que dicen, mire, pero es que esto a la luz de la ley quinta, una ley solamente tiene 2 años para ser discutida, si no, no se puede discutir, ya no estamos hablando del mismo Congreso que estaba antes, ahora ya es un Congreso renovado en un 75%, es decir, las fuerzas políticas que participaron en esa discusión ya no están. Entonces, a la luz de estos, digamos, escollos, teniendo en cuenta que en este país, pues ustedes sabrán mejor que yo que estamos, dicen país de leguleyos, ¿qué tanto se puede enredar ese trámite en la Cámara? Sí, Eduardo, pues digámoslo, muy seguramente con la nueva composición del Congreso, particularmente de la Cámara, y sobre todo con los nuevos pulsos políticos, puede que el tránsito no sea el esperado por parte de la opinión pública, pero lo cierto es que hay una orden expresa pues, por la Corte Constitucional de entrar a revisar y pronunciarse y corregir esos errores de vicios que se pudieron haber presentado y no tocar o alterar aspectos sustanciales, porque eso sería prácticamente tener que volver a empezar porque estaríamos hablando de una nueva reforma. Entonces, es decir, sobre los aspectos que devuelve la Corte y sobre los aspectos que se pronunció la Corte serán sobre los cuales entrará a darse la discusión en la Cámara. Pero lo cierto es que yo me quedo con algo que decía Gabriel y es muy cierto, y es que acá va a haber un pulso político muy importante y muy seguramente el gobierno actual buscará de alguna manera presentar una contrarreforma que de alguna manera busque desescalar y busque hacer que esta reforma pierda sus efectos jurídicos rápidamente. Muy seguramente tendrá que abrirse una nueva discusión y haber unos procesos en el legislativo que obedezcan a los intereses del gobierno actual, porque es que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene un principal interés en una reforma muy diferente y en un manejo con unos compromisos sobre el tema pensional, sobre el rol de Colpensiones, sobre el tema de acabar la estructura piramidal que hoy por hoy se mantiene y se busca de alguna manera amplificar y darle una generalidad, casi que ponernos a todos nosotros de alguna manera a ser parte de Colpensiones, pese a que existe
Existen las empresas las empresas privadas que estarían de alguna manera también manejando nuestro ahorro pensional. Entonces ahí va a haber un desafío significativo, pero por lo pronto y en el plazo que ha establecido la Corte, pues se tiene que discutir sobre esos particulares y les guste o no o haya resistencia, pues muy seguramente tendrá que haber del tránsito. Pero yo sí espero y me imagino que con los anuncios del gobierno actual habrá una contrarreforma, un pulso político y se buscará rápidamente que esta quede sin efectos durante este gobierno. Bueno, pues eso sí, sí que sería, digamos, más incertidumbre, ¿no? Para los colombianos. Simplemente, Gabriel, ¿usted comparte esa visión? ¿Bastaría con enviar esas proposiciones que pusieron sobre la mesa congresistas que ya no están en la Cámara de Representantes? Jennifer Pedraza ya es senadora, el representante Sabaraín ya no es congresista, pero aún así están allí sus proposiciones. ¿Bastaría con poner esas proposiciones sobre la mesa? Sí, y pues pongamos el caso, Eduardo, de congresistas que renuncian en la mitad de la legislatura. En todo caso, pues eso no altera el trámite de la discusión de las proposiciones. Y coincido también con Juan en señalar que si bien un proyecto de ley tiene 2 legislaturas para ser discutido y aprobado, aquí me dio una orden de la Corte Constitucional, porque el proyecto de ley sí fue discutido y aprobado en el término de las 2 legislaturas, pero incurrió en una serie de vicios que llevaron a la Corte a devolverlo varias veces. Ahora, una claridad adicional, Eduardo, yo sí creo que el gobierno va a abrir 2 fuentes o 2 frentes Sí. de discusión. El primero para tratar de que en esas discusiones en la Cámara de Representantes se logre maximizar la posición del gobierno y atenuar al máximo la reforma como está, pero la discusión de esos 9 artículos no significa la contrarreforma. La contrarreforma la van a tener que erradicar con un nuevo proyecto de ley Claro. si quieren, digamos, deshacer lo que la Corte Constitucional ya considera hoy que está vigente en Colombia, que es el grueso de la reforma pensional del 2024. Bueno, tengo un par de minutos para que conversemos sobre otra de las noticias políticas del momento, Juan, y tiene que ver con la composición del Consejo Nacional Electoral. Básicamente queda con 2 cupos el pacto histórico, pero es un Consejo Nacional Electoral pues de mayorías de centro derecha. ¿Qué análisis hace usted frente a lo que se viene a futuro con este nuevo Consejo Nacional Electoral, con su composición? Eduardo, lo que nosotros vemos acá es que muy seguramente habrá un ambiente muy favorable para el nuevo gobierno y sobre todo pensándolo en ese desafío de las elecciones territoriales que se vienen el próximo año, donde el CNE pues tiene y tomará y conocerá de una serie de decisiones que van a ser muy importantes con el tema de los avales, de los topes, de las denuncias, de las diferentes investigaciones que se puedan dar. Por eso la composición del CNE es tan importante y los resultados pues son muy reveladores toda vez que el partidos de centro o partidos de centro derecha o de derecha, pues mayoritariamente van a ocupar estos cargos y van a liderar las decisiones más importantes sobre esta materia como autoridad electoral. Entonces, a mí me parece que es un pulso político que de alguna manera gana el nuevo gobierno y a pesar de que hay una representación de la oposición y más o menos con los números que más o menos se calculaban el día de ayer antes de que se materializara la elección, lo cierto es que esto sí va a ser importante, sobre todo para las investigaciones y todos los inconvenientes que puedan representarse en las próximas elecciones territoriales y en las decisiones administrativas que se tomen sobre el particular. Me parece que es un pulso que gana el nuevo gobierno. Ahí uno se pregunta, Gabriel, qué tan conveniente es para la democracia eso, que no, que porque quedó definitivamente, a pesar de que el petrismo, digamos, es una enorme fuerza política y lo ha dejado demostrado tanto en las elecciones al Congreso como en las presidenciales, es cierto que está perdiendo mucho poder en instancias tan importantes como el Consejo Nacional Electoral. Sí, así como hubo un ganador ayer que fue el oficialismo, que sin lugar a dudas, sin tener las curules necesarias, logró tener un cupo, el Partido Salvación Nacional, y donde 7 de los 9 magistrados, por lo menos en el papel, hacen parte de la coalición de gobierno. Obviamente todo esto puede cambiar en el transcurso de los años. El pacto histórico sí estaba tratando de lograr esa tercera silla
a través de un acuerdo con el Partido Verde que terminó siendo el fiel de la balanza para que Cambio Radical tuviera su consejero, su representante en la comisión, en el Consejo Nacional Electoral. Y este es un órgano, Eduardo, que usted hablaba de inconveniencia por su distribución. El diseño del Consejo Nacional Electoral está viciado desde un principio, porque si bien es un órgano electoral que debería ser independiente, su naturaleza, su origen, su composición depende eminentemente de los acuerdos de las fuerzas políticas en el Congreso y es contraproducente o contraintuitivo que el órgano que está encargado de investigar la financiación de las campañas, de regir las reglas de los partidos y movimientos, de otorgar personerías jurídicas e incluso de investigar a los propios nominadores, pues termine siendo compuesto por quienes los potenciales investigados o afectados por sus procedimientos son los que ponen ahí a los consejeros. Y es por eso que uno de los puntos más sensibles que siempre ha quedado de lado, porque el Congreso mismo es reacio a reformar la reforma política, era crear un tribunal electoral que reemplazara un Consejo Nacional Electoral que independientemente de que hoy sea un gobierno de derecha y ayer fuera un gobierno de izquierda, siempre va a responder es más a intereses y a criterios políticos que verdaderamente a lo que ordena y establece la Constitución. Así que yo creo que las fallas son, digamos, fallas de nacimiento y verdaderamente la opinión pública debería, más allá de cuestionar cómo quedó la composición, es cuestionar la existencia misma del Consejo Nacional Electoral. Sí, exactamente. Y aquí estamos viendo evidentemente un desbalance en esas cargas políticas, por lo menos como ustedes dicen, en estas primeras horas de análisis. Pues a Juan Falconer le agradecemos enormemente estos minutos aquí para ayudarnos a entender muchos temas. Eduardo, muchas gracias a ti por el espacio y un saludo muy especial a mi gran amigo Gabriel Cifuentes y toda tu audiencia. Siempre un placer. Muchas gracias, Juan y Gabriel. Gracias. Eduardo, para usted, para mi amigo Juan y para toda la audiencia, feliz mañana.